hacia un camino donde hay cemento y al llegar a la esquina, con el camino de tierra que viene de mi casa, viene ese lugar estaban carabineros deteniendo unos peñas que andaban en un Jeep Suzuki blanco con plomo. Eran como 4 peñas los que estaban deteniendo. Yo conozco solo a uno que se llama Sergio, porque es conocido de mi papá. A uno lo tenían tirado en el suelo de tierra, boca abajo, y a los otros parados con los brazos atrás. Sergio estaba tirado en el piso, boca abajo. Había varios carabineros vestidos con cascos y armas. Tenían puras escopetas. Estaban todos tranquilos y no estaban discutiendo ni forcejeando. Pasé por el lado de todos, en la bicicleta, cruzando el camino de cemento, cuando estaba al otro lado de la calle un carabinero que andaba con un casco de gafas, que también estaba en ese lado del camino, me dijo: para, huevón. No le dije nada, pero igual sin motivo me empuja la bicicleta y me tira al suelo. Luego me deja como sentado y él por atrás me torcía la mano izquierda con su mano alrededor del cuello. Me lo apretaba. No le pude ver su rostro porque andaba con casco y gafas, pero me acuerdo que era alto y un poco gordo. Me quedé tranquilo ahí, solo empecé a gritar y llamar a mi hermano Brando. No sé cómo me escuchó, pero llegó corriendo y le dijo a carabineros que me tenía en el suelo porque tenía a mi hermano en el piso. Y le dio un empujón al otro carabinero. O sea, Isaac menciona que directamente él llega, otro funcionario que nos hizo presentado, le dice: para, huevón, lo saca de la bicicleta, lo deja como sentado, le toma el brazo como torcido ese. Dice que él empieza a llamar a su hermano. No le queda claro a la defensa magistrada a qué distancia el hermano escucharía el conflicto magistrado, porque por lo que menciona en su propia declaración, en su bicicleta él avanzó bastante magistrado desde el domicilio donde sale. Pero claramente eso es algo que se tendrá que clarificar a lo largo de la investigación. Llega Brandon y su propio hermano señala que le dice: porque tenía a mi hermano en el piso, y le doy un empujón al otro carabinero. En ese instante dice, pero en ese momento llegó el otro carabinero y lo tomó de los brazos para atrás fuertemente y lo tiró al suelo boca abajo, cerca donde yo estaba, pero quedó boca abajo, y le puso sus manos atrás porque el carabinero le dijo: pon las manos atrás y quédate tranquilo. En ese momento aparece otro carabinero que tenía como cicatrices en su cara, tenía una escopeta negra y llegó muy enojado y le dijo: quédense tranquilos si no les disparo. Recuerdo que llegó mi abuelo Guillermo a ver lo que estaba pasando, pero se fue casi al tiro a buscar a mi papá. Esta declaración, magistrado, nos da señales que en el fondo los dos carabineros que reducen tanto a Isaac y a Brando nos dicen relación con mi representado, que sería el tercer carabinero que menciona Isaac que llega al lugar, y que sería la persona que sí les dice, según lo que dice él: quédense tranquilos si no les dispara. Si tomáramos en consideración esta actividad que realiza mi representado, claramente podría pensarse, a lo mejor, magistrado, que podríamos tener presencia de un delito de amenaza. Pero claramente, directamente, él interactúa, magistrado, en la producción o el consejero que se hace con estas dos personas. En ese contexto, y considerar además que el propio Isaac menciona cómo su hermano empuja a carabineros. Carabineros magistrado está en un procedimiento policial cuando ocurre esta situación. La Comisión de la Defensa en ningún momento ha podido desvirtuar los hechos que nosotros como Ministerio Público calificamos como apremios. No ha podido desvirtuar que el sargento Rivera tomó el cuello a Blanco, no ha podido acreditar que lo lanzó el suelo, no ha podido acreditar que lo lanzó con arma de fuego, no ha podido desacreditar que lo golpeó con arma de fuego, no ha podido desacreditar que el sargento Rivera Silva colocó el pie sobre el menor, no ha podido acreditar que apuntándole con el arma al cuerpo posteriormente se produce este disparo. Esos hechos no lo puede evitar. La argumentación de la defensa ha ido bastante errática en el sentido de señalar por un lado, incluso lo que dice, el imputado no tuvo ningún, lo orden textual, el imputado no interactuó con la víctima, pero luego lee declaraciones que sí dan cuenta que el imputado interactuó con la víctima. Ha intentado la defensa meter una argumentación en torno a que existían más funcionarios policiales, que la responsabilidad también es posible de otro funcionario policial, que el sargento Rivera Silva no era el funcionario de los procedimientos. Sería que son hechos absolutamente ajenos a lo que nosotros estamos formalizando. Que haya estado Rivera Silva acá en los procedimientos, haya estado otro funcionario, da lo mismo. Si fue el sargento Rivera Silva quien posteriormente a estos hechos trasladó a la víctima al hospital, da lo mismo. Lo
Los hechos ya estaban consumados. Si existían funcionarios, 6 funcionarios, 3 funcionarios con armas de fuego, de acuerdo a lo que dice la defensa, nosotros tenemos claridad respecto a quiénes tenían armas de fuego y quiénes tenían escopeta. Da lo mismo. Eso da lo mismo, señoría, para estos efectos. ¿Cuál es la diferencia? Porque la organización dijo no, que leyó, había más funcionarios con armas de fuego. Sí, había más, habían 3 funcionarios con escopeta. Todos con armas de fuego, 3 con escopeta. El único que no estaba relleno de plomo era Rivera Silva. Eso está acreditado con la documentación que pronto Carabineros han remitido a la Fiscalía respecto del origen del servicio ese día y además con la propia declaración de funciones policiales. Se ha señalado que no era un procedimiento tan normal, por eso se solicitó colaboración de otros vehículos policiales. Incluso leyendo la declaración de Ismael Vergara, que es el funcionario de los procedimientos, que solicita auxilio, dice: solicitó auxilio porque existían superioridad en número. Ellos eran 2 o 3 funcionarios policiales, los del TIP eran 4. No solicitaron auxilio policial porque esto era un procedimiento con armas, existía un procedimiento violento, no. Solamente dice que un conductor estaba de se iba a la fuga y eran 4 personas, en cambio eran 2 o 3 que iban en el carro policial. Por lo tanto, ese auxilio no puede servir a desvirtuar las conductas posteriores. El auxilio se produce no por la violencia del procedimiento, porque si fuera un procedimiento anormal, sino solamente porque había superioridad de número, y eso lo dice textualmente Ismael Vergara, incluso fue leído por la defensora en esta oportunidad. Además, también la defensora leyó que cuando todo estaba controlado, así textual, cuando todo estaba controlado, le va a preguntar a Rivera Silva: ¿qué hiciste? Si estaba todo controlado. Eso quiere decir que no había ningún procedimiento previo que habilitara esta conducta respecto a estos menores de edad. No había ninguna situación que habilitara dicha conducta. Este tribunal el día de hoy, en atención a los hechos descritos por el Ministerio Público y antecedentes aportados a través de la carpeta investigativa del ente persecutor, los que son conocidos de la defensa y expuestos en extenso ante este tribunal, los que además constan en audio, no ha llegado a la convicción que la medida solicitada por el Ministerio Público y los querellantes es proporcional, justificada y necesaria al tenor de los hechos investigados, no cumpliendo satisfacción de este tribunal con los supuestos establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal, especialmente sobre el tercero, estimando por tanto que la necesidad de cautela se satisface en este caso con una medida de menor intensidad para garantizar el éxito de las diligencias investigativas, la seguridad de la sociedad y comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento. Por tanto, se impondrá al imputado, teniendo en consideración además que la defensa solicita finalmente en su petición cualquier otra medida que el tribunal considere, se aplicará y en virtud de lo dispuesto del artículo 139, 140, 155, artículo 150, letra D y del Código Penal, este tribunal aplicará la medida cautelar personal de arresto domiciliario total en el domicilio otorgado por el imputado al inicio de esta audiencia. Así es, después de varios intentos para poder formalizar la investigación en contra de Cristian Rivera Silva, se pudo realizar la audiencia de formalización el día de hoy, en donde se le formularon los cargos por los cuales se está siendo investigado. ¿Qué ocurrió con las medidas cautelares? Luego de la formalización, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva porque entendía que, atendido los hechos por los cuales se encuentra formalizado, es una medida cautelar proporcional a los mismos. Sin embargo, el tribunal no compartió nuestro criterio y en definitiva decretó el arresto domiciliario total. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se evalúa la medida cautelar que finalmente decretó el tribunal? Eso es una materia de evaluación. Esperaremos revisar nuevamente los antecedentes y dentro de los próximos días pues decidiremos si interponemos recurso de apelación para que estos antecedentes sean conocidos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco y pueda revocar dicha decisión. Se otorgó un plazo de 3 meses de investigación y luego de eso se procederá a la cierre de investigación, acusación y posteriormente el juicio oral. Bueno, no conforme. Estábamos pidiendo era arresto, prisión preventiva, pero lamentablemente le dieron arresto domiciliario, así que estamos avanzando bien. ¿Cómo están ustedes como familia ahora, luego de saber que finalmente tras el cuarto intento fue formalizado y ya hay medida cautelar? Sí, molesta un poco, ya que este carabinero aún se sigue justificando, se sigue victimizando de que mis hijos forcejearon con él, en donde no hay ninguna de parte de él, ninguna parte que él pueda, no sé, pedir disculpas por su hecho tan brutal y violenta que cometió hacia mi hijo.